Shalom. Vamos a seguir con la porción de Pinjas. Esta porción que siempre da mucho que pensar y mucho que decir, ¿verdad? Y parte es la corrección que estamos haciendo, ¿no? Esta corrección de las emociones. Y que siempre tenemos esa parte de las emociones negativas, ¿no? Siempre está presente esa parte oscura, ¿no? Y que ha estado en la humanidad siempre, ¿no? Desde las primeras narraciones de la Torá, ¿verdad? Que vemos a Caín y Abel, ¿no? Como que los dos buscaban al Eterno, y está empezando a haber estas emociones del lado de Caín, ¿verdad? Que no lo están dejando en paz, no le gusta cómo está tratando el Eterno a Abel, y pues eso no tiene nada que ver con él. Él se debería preocupar por su conexión con el Eterno, cómo tiene la relación con el Eterno, no cómo esté la relación de Abel con el Eterno, o el Eterno cómo considere a Abel, ¿verdad? Pero pues eso es justamente las emociones negativas con las que estamos batallando, ¿no? Estas emociones como la envidia, el egoísmo, la tristeza, el enojo, que van desencadenándose por las mismas acciones, ¿no? Digo, en la historia de Caín y Abel llegó a tal nivel emocional que terminó matándolo, ¿no? Pero pues si nos ponemos del lado de la lógica o del lado de la narrativa, ¿no? El que yo mate a Abel no va a hacer que me acepte el Eterno mi ofrenda más fácil, ¿no? Que eso al mismo tiempo está pasando hoy mismo, ¿no? Y en esta porción, ¿no? Ok, hay esta historia de Pinjas, el deseo llamado Pinjas, el deseo de elevarnos a ese nivel de estar con el Eterno, de conectarnos con el Eterno al nivel Pinjas, ¿no? Que es un nivel altísimo, ¿no? Así como Moisés, ¿no? Pero pues es un deseo que nos despierta a mejorar, ¿no? Por decirlo así. Pero pues esta historia está hablando de Pinjas, el sacerdocio de Pinjas, del servicio que va a hacer en el tabernáculo, ¿no? Y está al mismo tiempo, pues, el tabernáculo como conexión con el Eterno, pero también el mismo tabernáculo tiene una sección, sí, tiene su sección para conectarte con el Eterno, para escuchar la voz del Eterno, para estar en contacto, hacer una relación con el Eterno. Pero pues también tiene partes el tabernáculo, como el altar, pues para presentar las ofrendas al Eterno. Y una parte de esta porción habla de las ofrendas, que quiere decir que es una parte que nos conecta con el Eterno también, ¿no? El ofrecer o esta conexión llamada ofrenda, ¿no? El presentarle algo al Eterno, que en esta historia que estoy contando rápidamente de Caín y Abel está presente, ¿no? Está presentando una ofrenda a los dos,
Y el problema de Caín es que le aceptaron la ofrenda a Abel y que no está oyendo lo que le está diciendo el Eterno, que él lo puede hacer mejor, que no es que no le acepte su ofrenda o que esté mala su ofrenda. Le está diciendo, tú lo puedes hacer mejor. No le dijo, oye, tu ofrenda está horrible, fuchi. No, le está diciendo, ok, esto es muy buena ofrenda, pero tú lo puedes hacer mejor, ¿no? O sea, le está diciendo, supérate, ponte en un nivel más arriba, haz una ofrenda mejor, tú lo puedes hacer. A lo mejor el pobre de Abel no puede hacer una mejor ofrenda y pues le aceptamos esa. Pero a Caín le está diciendo, tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Y ese es el asunto, la conexión que estamos haciendo con el Eterno, lo que estamos haciendo en este mundo, es lo que hay que fijarnos, eso es lo importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estar comparando en lo que yo podría haber hecho, lo que fulanito dijo, o este punto de vista que usé para leer la Torah, leer las historias mal. O sea, estoy leyendo que un personaje dijo mentiras, se engañó, y hizo una cosa incorrecta y le fue bien y le dio premio a Dios, y entonces estás pensando tú que tú quieres eso, que el otro, pero es justamente el error. El error es ya de lo que estoy hablando ahorita. El error es que me estoy fijando en el otro personaje, en la otra persona, en el otro prójimo. ¿Cómo está su relación con el Eterno? ¿Qué si le dio premio o le dio un pacto o qué hizo, si dijo mentiras o hizo algo malo? Okay, me estoy fijando en algo cuando que no está en mí o está en otra persona, cuando aquí se trata de corregir, o el relato que te están contando es un relato de ti mismo para superarte. Y es como se puede ver el relato de Pinjas, es un deseo que está en mí de conectarme más con el Eterno. Entonces, por supuesto, es un relato que te anima, que te impulsa a conectarte más con el Eterno, a tener ese nivel de Pinjas, que ya si lo comparamos con niveles, pues el nivel que está demostrando, como se está viendo la conexión de Pinjas, pues para como van los relatos, pues es hasta mejor que la de Moisés, porque pues, Pinjas iba a entrar a la tierra prometida, Moisés ya no, ya su trabajo era diferente, pero pues su relación es la que cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que estar buscando, cómo está nuestra relación con el Eterno. Y es parte de la confusión que están generando estas historias, en que estamos fijándonos qué le pasa al prójimo, qué hizo el prójimo y qué obtuvo el prójimo, cuando se trata de nosotros estar trabajando en lo correcto, no comparado con otras personas o con otros sucesos, sino qué estamos haciendo nosotros comparados con la Torah, con lo que dice la Torah que deberíamos de estar haciendo. Y ahí es donde nos debe de centrar esta relación, ¿no? Ya de por sí todas las historias son en ese sentido, o sea, todas las historias de la Torah son en el sentido de cambiar el lado malo por el lado bueno, o que vienes del lado malo, ¿no? La misma historia de Moisés es así, ¿no? Moisés sale de la casa del faraón, ¿no? Ahí nació, ahí se educó, ahí está saliendo del lado malo y se está pasando al lado bueno, ¿no? A pesar de que hay la misma temática de como la que estamos hablando, ¿no? Está saliendo, ¿no? Y está saliendo del lado malo, ¿no?
y entre comillas, si leemos el texto, se le toma como bueno que mató a un egipcio por defender a un israelí, ¿no? Nada más porque es del pueblo de Dios. Y entonces obviamente estamos considerando mal lo que está pasando, no estamos entendiendo bien la escena, y son escenas fuertes justamente para corrección, porque venimos del lado malo, emergemos del lado malo y cambiamos al bueno. Como Faraón sale de Egipto, ¿no? Sale del lado malo y va cambiando hacia el bueno. Y es un juego. Ahorita el nivel, ¿no? O sea, ya acabé el nivel de Moab, el rey de Balac de Moab, los moabitas, ¿no? O que ya venzo ese nivel, y ahorita están pasando a un nivel a lo mejor que no se esperaba, un nivel intermedio que hay que pasar, que se llama Madián. Hay que vencer al pueblo de Madián, ¿no? Y empieza un juego, ¿no? O sea, traes a Moisés, que viene de Egipto y que saca a todos de Egipto. Entonces, no solo Moisés, sino todo el pueblo viene de Egipto, viene del mal hacia el bien, viene a conectarse con el Eterno, ¿no? Y ahora llegan a un nivel llamado Madián, ¿no? Un nivel que pues por ahí está representada la conexión, ¿no? Conste que la esposa de Moisés viene de la casa de Madián, porque Yetro, el suegro de Moisés, era el ministro o el sumo sacerdote de Madián. Obviamente hay una fuerte conexión aquí cuando te dicen ahora vamos a hacer guerra con Madián, ¿no? O sea, estás haciendo guerra con una parte de ti mismo, y ese es parte de lo que está pasando, ¿no? O sea, imagínate a Moisés que va a hacer guerra con el pueblo de su esposa, con todos los parientes que tendrá ya y conocidos y todo, porque vivió mucho tiempo en Madián, ¿no? Y ahí se casó, y ahí tuvo a sus hijos, y sus hijos estaban allá. Pues conoce a medio Madián, ¿no? Y ahora va a haber guerra con Madián. Obviamente se trata de una corrección de nosotros mismos. La guerra es contra nosotros mismos. El nivel de guerra de Madián es una guerra contra nuestro propio ego, nuestra propia lado negativo. Es una corrección, y es obviamente la temática de esta porción, ¿no? Que se trata de corregir, o se trata de prepararnos mejor, se trata de pasarnos al lado bueno, ¿no? Y pues la guerra de Madián es contra nosotros mismos, ¿no? Si lo vemos del lado del punto de vista de Moisés, ¿no? Pues voy a hacer guerra contra todo el pueblo de mi esposa, ¿no? Y es el pueblo de mis hijos, y donde vive mi esposa, mis hijos, y mi suegro, que lo aprecio mucho, y todo lo que hemos leído sobre esa conexión que hay de ese lado. Ahora es una guerra contra nosotros mismos, es una guerra del ego, es una corrección que tenemos que hacer, y es de ese nivel. Tenemos que hacer una guerra contra nosotros mismos, ¿no? Tenemos que despertar después de esa guerra, ¿no? Darnos cuenta y en este caso la historia, ¿no? Que las mismas hijas de Madián están causando la tentación de los hijos de Israel. Obviamente los hijos de Israel somos nosotros mismos, somos la parte emocional de nosotros mismos. Están cayendo con las hijas de Madián, con la parte de mi ego. Ahí estuvo la tentación, ¿no? Yo estoy cayendo conmigo mismo. Mi problema es yo mismo. Tengo que hacer una guerra con Madián, y ese es el nivel que se está haciendo en esta porción.
La guerra es contra mí mismo. La corrección, la sanidad, la perfección, lo que se va a hacer es corregirme a mí mismo, sanarme a mí mismo, hacer lo correcto, pegarme a lo que dice el Eterno. Y pues aquí pues es obviamente acercarme al lado de Binah, ¿no? Y usar esa luz para corregir las acciones en Malhut, corregir lo que haga falta en el lado emocional, en el Zeir Anpin, y poder hacer la conexión correcta. Pero pues no se va a poder hacer si no hago esta guerra que están describiendo aquí conmigo mismo, ¿no? Y entonces no solo están hablando del nivel de Pinjas, del nivel espiritual que tuvo que hacer, y ese es para que le dieran un pacto de paz y un pacto de sacerdocio perpetuo. Ok, no solo están hablando de esos niveles que tenemos que aspirar o irnos hacia esos niveles. En esta porción están hablando de la guerra Midian, una guerra contra mí mismo, una guerra de corrección del ego, ¿no? Y están hablando de las ofrendas, ¿no? Una corrección de esta parte de la relación con el Eterno, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿no? Agradecerle al Eterno, estar en contacto correcto con el Eterno. Hay veces que pues, muchas veces, ¿no? Uno piensa en Dios, ¿no? En la relación que uno tiene con Dios, y uno está pensando, a veces le va uno por otro lado y estás pensando en que Dios me tiene que dar, y yo soy hijo de Dios y Él tiene todo el oro y la plata y me va a dar, ¿no? Me va a salvar, me va a llenar de prosperidad, me va a dar mucho dinero, me va a dar sanidad, me va a mantener bien. Y estoy pensando que nada más porque sí me tienen que dar, que ya es parte del error. El que esté pensando en ese modo, que merezco que me dé Dios muchas cosas, ¿no? Y habría que ver cómo estamos en la corrección, cómo estamos en el sentido de esta temática de las ofrendas que hay al final de la porción, ¿no? Si estoy pensando que Dios me tiene que dar, ¿no? Y me dio algo, pues a lo mejor hasta se me olvida darle las gracias a Dios, ¿no? O estar pensando en ofrecerle una parte de lo que me dio, o usar lo que me dio para un fin mejor, ¿no? Estoy pensando que como el Eterno tiene la obligación de darme, me tiene que dar, y cuando me da, pues hasta se me olvida darle las gracias. Casi me diste porque me tienes que dar, y ya. Y no das las gracias, no agradeces lo que se te dio, y ahí es donde está la desconexión con el Eterno. Y entonces por eso sacan esta temática de las ofrendas, ¿no? De poder regresar una parte de lo que nos ha dado al Eterno, ¿no? El agradecerle que seguimos vivos, que seguimos aprendiendo, y pues obviamente el no ser agradecido, el estar pensando que me tiene que dar, que pues es su obligación y cosas así, pues obviamente el lado emocional es el que no tenemos bien, ¿verdad?
así como hablamos de emociones negativas, ¿no? de un enojo, de una tristeza, de un dolor, de una angustia, de no estar bien, ¿verdad? De una inquietud, ¿no? Pues quiere decir que pues hay que buscar las otras emociones positivas, ¿no? El cual tengo que hacer, ¿no? Este lado de amar, el lado de dar, de la generosidad, de la benevolencia, de estar atendiendo al prójimo, de estar sirviendo, de tenerle compasión, de estar pensando en él, que son cosas que estamos pensando que tiene que hacer Dios, pero pues es lo que tenemos que hacer nosotros, es justamente lo que tendríamos que aprender de Dios, ¿no? De lo que tiene Dios, del lado de la emoción positiva, ¿no? Aprender a ser humilde, aprender a ser misericordioso, aprender a ser generoso, a compartir, a considerar a los demás, a pensar no en mí mismo, y conste que eso ya es difícil, ¿no? Eso cuesta trabajo, ¿no? La forma en que actúa el Eterno, ¿no? Que estamos pensando, ok, ese es el nivel del Eterno, ¿no? Pero pues esa compasión que tiene el Eterno la tendríamos que tener nosotros con los demás, a ese nivel, o sea, al nivel que Dios tiene compasión con nosotros, con muchas personas, con muchas almas, aun cuando no lo merezcan, ¿no? Porque podríamos estar hablando de lo justo, de la justicia, o de ganar algo, merecerlo, ¿no? Pero Dios tiene compasión de todo mundo, lo merezca o no, ¿no? Cuida de nosotros, es misericordioso, ¿verdad? Nos da cosas, ¿no? Este sentido del perdón, ¿no? De poder ver más allá de los errores o de nuestros propios errores, ¿no? Y de no enojarse con nosotros, ¿no? Porque estamos pensando, bueno, Dios siempre nos va a amar y no se va a enojar con nosotros. O, bueno, una de sus características es lento para la ira, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de tener esa misma característica. Lento para la ira, ¿no? Erejapanim se llama en hebreo, ¿no? Que tenga paciencia, ¿verdad? Que aguante mucho, y al mismo tiempo sea generoso y bondadoso, y siempre esté con el lado correcto, con la verdad, con el lado justo, ¿verdad? Y a pesar de ser justo, sea generoso, ¿no? Sea bondadoso. Que ahí luego viene este sentido de que pues, nos da, y a veces, si nos vamos al lado de la justicia, no lo merecemos, ¿verdad? Pero nos da, ¿no?
nos perdona lo que hacemos mal, perdona las transgresiones, ¿no? Nuestras fallas, lo que no nos fijamos, ¿no? Y lo único que quiere es que nos demos cuenta que estamos haciendo mal. Y recorramos este camino del arrepentimiento, ¿no? De que realmente nos demos cuenta que hicimos mal y que vamos a corregir. Y ese es el nivel de Pinchas que tenemos que alcanzar, ¿no? Poder corregir lo malo. La peor reprobada de prueba, ¿no? En la tentación de las hijas de Midian, cayeron, pero quiere decir que estamos cayendo con nuestro propio ego, caemos en el lado malo de nuestras emociones, ¿verdad? Y tal vez la prueba más fácil a lo que nos exponemos todos en esta vida es esta prueba de te pasa algo y a ver si te enojas. Y estoy diciendo que el enojo es una emoción negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te puede pasar lo que sea y deberías de estar con la misma gratitud que tienes al Eterno. No te deberías de enojar. Pero pues luego pasa que hasta te enojas con el Eterno. Y ahí es el problema, ¿no? Que no estamos en este camino de la Torah, este camino de verdad. Nos cuesta trabajo recorrerlo, nos falta la energía para pues seguir insistiendo en aprender lo correcto, en corregir, en ser paciente, en no dejarnos vencer por el mal, ¿no? Sino siempre estar del lado correcto. Y es el lado de la verdad, ¿no? Hay veces que platicando con personas, ¿no? Hay una decisión y muchas veces les dices, mira, hay esta decisión. Un lado es el lado de la verdad y otro lado pues sería el lado incorrecto. Lo que está mal, el lado de la oscuridad, por decirlo así, de la maldad, ¿verdad? Y muchas veces les dices, bueno, ¿qué decisión tomarías? ¿No? ¿Qué harías? Y muchas veces después las pruebas son, ok, con un tercero, con alguien más, ¿no? ¿Qué haría? Que si pasa esto, ¿cuál sería la respuesta tuya? Y ahí es el problema, ¿no? Que a veces tenemos una respuesta para cuando es alguien más y tenemos otra respuesta, aunque las circunstancias sean las mismas, para cuando lo hacemos nosotros, ¿no? No estamos en el mismo sentido de la verdad. Hay personas que he platicado con ellas y dicen, no, yo no me voy a inclinar ni a lo malo ni a lo bueno, voy a ser neutro. Pero pues la realidad, Dios nos está pidiendo tomar una decisión. O haces lo malo o haces lo bueno. Y lo que hagas vas a tener que darte cuenta que hiciste. Ya sea por experiencia, ya sea porque te estás dando cuenta que no hiciste lo correcto o que sí hiciste lo correcto, ¿no? Siempre vas a aprender lo que hiciste y que si lo hiciste bien o no.
Pero si te pones en un modo de voy a ser neutro, no voy a tomar ninguna decisión, pues entonces a lo mejor no vas a aprender lo que tenías que aprender, ¿no? Porque a veces hay que hacer las cosas, aunque tomemos la decisión incorrecta. Hicimos algo y al final aprendimos algo. Y lo que vale no es lo que hice, sino lo que aprendí. Y este mundo, esta vida que nos da el Eterno, es para aprender. Entonces no importa qué haga, hagámoslo y aprendamos la lección, ¿no? Si es que lo estábamos haciendo de la forma correcta, con el corazón correcto, con la emoción correcta, no importa qué hagamos, va a tener un resultado correcto. Pero pues si ya queremos hacer algo con la intención correcta, con el corazón incorrecto, con la emoción incorrecta, la actitud incorrecta, obviamente nos va a salir mal lo que hagamos. Y esa es realmente la corrección que tenemos que hacer. Cada cosa que hagamos, fijarnos cómo la hacemos, con qué corazón, con qué emoción la hacemos, con qué inteligencia la estamos haciendo, con qué intención la estamos haciendo, ¿verdad? Y darnos cuenta si lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que nos enseña el Eterno en la Torah. Si no, pues me voy a dar cuenta que estoy haciendo algo mal. Y se trata de darme cuenta que lo hice mal, corregir y hacerlo bien. El aprendizaje es lo que más vale en este mundo. Si lo hice mal, ni modo, lo hice mal, pero aprendí, ¿no? Y obviamente, pues no se nos debe de olvidar esa bondad del Eterno que nos da siempre, ¿no? Se mantiene dándonos, no importa qué hagamos. Y entonces darle las gracias, ofrecerle una sonrisa, ¿verdad? Un abrazo, abrir nuestro corazón al Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Darle las gracias de quiénes somos, qué hemos aprendido y hacia dónde vamos y de lo que queremos aprender. No importa si el aprendizaje es darnos cuenta que estamos haciendo mal las cosas. Es la única forma de hacerlas bien. Y entonces los animo en esta época a estar buscando este nivel de este nieto de Aarón, de Pinjas, ¿no? Que lo que hizo básicamente se podría decir que es un acto emocional, pero sus emociones las tenía alineadas con el Eterno. Su corazón estaba con el Eterno. Su intención estaba con el Eterno. Y a pesar de ser tan emocional, lo que hizo, está atravesando con una lanza a dos personas, está viendo la conexión con el Eterno, no la acción. Pues ojalá con todo lo que hagamos nos
nosotros estemos viendo la conexión al Eterno. Que de lo que se trata es acercarnos más al Eterno, aprender aún de nuestros errores con la finalidad de acercarnos mucho más. Y eso es lo que tenemos que hacer, y es como tenemos que agradecer al Eterno, ¿no? Que algún día logremos construir otro templo, ¿no? Este lugar santísimo, y así como dice la Torá, ¿no? Que ahí hay algo de donde sale la voz del Eterno, de donde te das cuenta que estamos conectados con el Eterno y escuchas al Eterno directamente, ¿no? De tener este lugar santo y santísimo, de tener este santuario, y que al mismo tiempo tiene un lugar para ofrecerle al Eterno, para presentar nuestras ofrendas, para conectarnos más fuerte con el Eterno. Sin haber templo, a lo mejor no sabemos de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque ya hay mucho tiempo sin templo, ¿verdad? ¿No? Ha pasado demasiado tiempo faltándonos el templo. Pues habría que fijarnos todo esto que nos falta, ¿verdad? Que hemos tenido, ok, se podría decir que ha habido 3 lugares de conexión con el Eterno, ¿no? Porque el primero fue el tabernáculo, con el cual estuvieron viajando en el desierto, ¿no? Y finalmente, desde el tabernáculo llegó hasta Jerusalén, ¿no? Pero mucho tiempo ni siquiera estuvo en Jerusalén. Y hasta que David tuvo la idea de construir el templo como tal, un lugar de conexión con el Eterno, un lugar de ofrendas, un lugar para elevar todo lo que querramos al Eterno. Ojalá algún día lo podamos construir, ¿no? Así como decía, básicamente ha habido 3 de estos lugares: el tabernáculo, el primer templo que construyó David, y que pues lo tiraron los de Babilonia, ¿no? Obviamente Dios los mandó a eso. Y luego se construyó un segundo templo, ya en la época del Imperio Persa, ¿no? Ahí está el libro de Esdras, ahí está este tipo de recuentos del regreso de Babilonia y de la construcción del templo y de que lograron un segundo templo, que también duró poco. Ok, 400 años, pero duró poco. Y los romanos tiraron el segundo templo en el año 70. Y desde entonces, ¿no? Desde hace 2000 años, más de 2000 años, no hemos tenido templo. Nos hace falta conectarnos con el Eterno. Obviamente, el estado en que estamos en el mundo es una indicación de que nos falta trabajar más en la conexión con el Eterno. Pues eso hay que hacer. Demos gracias al Eterno por todo lo que nos da, por todo lo que nos enseña,
los niveles de conexión que le gustaría que tuviéramos con Él. Y pues yo sé que cuesta trabajo esta limpieza, esta purificación, esta corrección, esta perfección, esta sanidad de estar trabajando en nosotros mismos. Pero lo tenemos que hacer, por eso estamos aquí en este mundo, en contacto con lo bueno y lo malo, para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, si es bueno o si es malo. Que el Eterno nos ayude y le pedimos: muéstranos, Señor, qué estoy haciendo mal para poderlo corregir. A veces a lo mejor no me doy cuenta y tardo mucho en corregir. Muchos años, muchas décadas. Pero pues ayúdanos a hacer lo necesario para corregir, para estar bien contigo, para conectarnos contigo en verdad. Y pues el Eterno, que Jehová los bendiga y los guarde. Jehová los ilumine con su rostro y tenga misericordia de ti. Que Jehová se alce con su presencia sobre nosotros y ponga en nosotros su paz. Esta es la forma que el Eterno dijo a Aarón para bendecir. El Eterno se lo dijo a Moisés para que Moisés se lo dijera a Aarón y sus hijos para que pudieran bendecir al pueblo de Israel. ¿No? Con estas palabras el Eterno les dijo: pongan mi nombre sobre el pueblo de Israel para que yo los bendiga, porque el que bendice es el Eterno, nada más. Shalom. Trabajemos mucho esta semana. Que el Eterno los acompañe.